Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos en Cristo. Es una alegría muy grande para mí poder realizar esta masterclass o esta clase principal que queremos compartir, regalarles a cada uno de ustedes al comienzo de este nuevo año, del año 2025. Y vamos a hacer profundizando en una temática que siempre tiene que estar delante nuestro, como es la verdad presente que Dios ha dado a su pueblo y particularmente en cómo poder interpretarla. Así que yo te invito a que podamos realizar este viaje fascinante en esta temática que va a fortalecer sin lugar a duda tu vida espiritual. Vamos a hacer una oración para que después les pueda contar algunas cosas del Instituto de Investigación MUSA. Vamos a orar. Querido Dios y amado Padre Celestial, Señor, invocamos tu nombre y tu presencia y te damos honra y gloria y alabanza a ti para expresarte nuestra gratitud por el año que ha pasado, porque fue lleno de bendiciones, de pruebas, de desafíos, pero también de crecimiento. Y ahora que nos brindas este nuevo año 2025, queremos pedirte, queremos rogarte que tu Espíritu Santo sobre todas las cosas nos acompañe en cada decisión y en cada paso que tengamos que dar, que podamos poner nuestra vida, nuestros talentos a tu servicio y que este instituto de investigación que se ha creado solamente esté para poder ayudar a nuestros queridos hermanos a fortalecer tu palabra, el conocimiento de ella y la fe en sus vidas personales. Bendice a cada oyente atento que va a escuchar esta clase para que tu espíritu obre en sus corazones y nos ayude, Señor, a comprender, a conocerte mejor, conocer tu voluntad y lo que debemos hacer para este año. Te lo pedimos y rogamos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, vamos a compartir en primer lugar lo que quiero invitarles, ¿no es cierto?, a hacer cada uno de ustedes, que es esto que usted está viendo allí en pantalla. Es, ¿no es cierto?, nuestra página web que usted puede ver allí, que ha sido trabajado ya desde el año, prácticamente ahora diríamos 2023. En el mes de julio empezamos a trabajar en esta linda página. Acá tú tienes el logo que está basado en los tres ángeles. Ahí está nuestro nombre Musar, que significa, que es una palabrita hebrea que tiene que ver en la Biblia entera por la forma en que Dios forma al ser humano, su carácter, como un padre, por ejemplo, en el libro de Proverbios, disciplina a su hijo para corregirlo, para ayudarlo a construir su mente, su corazón, y muchas veces se usa para, como decía un papá, con respecto a la disciplina y a la corrección de su hijo, pero también de cómo el Señor muchas veces corrigió y guió a su pueblo a lo largo de la historia. Así que yo les invito a que visiten nuestra página. Tiene este nombre New England porque allí comenzó esta travesía, este plan hermoso de estudio de la palabra. Tú puedes ver allí todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Una vez más, enfatizando, digo, el estudio profundo de las escrituras, de los testimonios del espíritu de profecía para formar el carácter y la misión de la iglesia. Ahí tú puedes leer nuestra misión que tenemos, también la visión que comparte este instituto, que repito, es un ministerio de apoyo para fortalecer y ayudar a apoyar justamente a la iglesia y a nuestros pastores que a veces tienen tanto trabajo que realizar y no pueden cubrir todas las áreas de la iglesia, especialmente en la capacitación y el trabajo, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá. Tenemos ese moto, viviendo para servir, enfatizamos la salud como el brazo derecho del tercer ángel para formar los valores familiares, etcétera, ¿sí? Y entonces, si tú miras nuestra página, tenemos varias cosas allí, tenemos la explicación de qué significa MUSAR, cómo trabajamos, ¿no es cierto?, especialmente desde el país de Chile. Nosotros estamos trabajando aquí, pero al servicio de cada uno de ustedes. Hay algunas cositas que debemos ir actualizando, pero estas son las últimas que hemos generado, ¿sí? Y tú, si vas a un botón acá arriba que dice, ¿no es cierto?, sobre nosotros, tú puedes ver allí, por ejemplo, a nuestros instructores, aunque hay varias personas más que nos están colaborando permanentemente. Entonces, tú puedes ver cada uno de los hermanos y hermanas en Cristo que nos apoyan. Acá hay, la mayoría somos todos miembros de iglesia activos, líderes de iglesia, ancianos, incluso está el pastor Daniel Miranda, que lo conocen muchos de ustedes.
Catalina, que es presidenta hoy en día actual del Ministerio GYC en Chile, o la hermana Kristen Whiting, que es doctora, ¿no es cierto?, experta en el área de, ¿no es cierto?, la medicina natural y del homeschooling. Ahí está Luis Vidal, un buen amigo que trabaja detrás de las cámaras y las grabaciones. Hay un lindo equipo, repito, hay más personas más acá. Y finalmente, ustedes pueden ver ahí en nuestra página los cursos que estamos impartiendo. Hemos impartido varios más. Tú puedes ver todos, cada uno de esos. Tú solo aprietas sobre, ¿no es cierto?, las imágenes y puedes revisar lo que aparece allí. ¿Sí? Hemos hecho cursos para... Este curso lo vamos a volver a hacer en febrero, Dios mediante, que es sobre homeschool, cómo fortalecer la educación de nuestros hijos, tanto en el hogar como en la escuela, pero desde el punto de vista bíblico de los padres, de los consejos, etcétera. Vamos a tener personas expertas en el área de la educación desde Estados Unidos, desde acá de Chile y otras partes más. Ver los traumas de los niños que están sufriendo con el espectro, ¿no es cierto?, del TEA, etcétera. Eso vamos a analizarlo y hay otros cursos tan hermosos, tan lindos como este que dio Daniel Vera sobre apologética bíblica y digamos de lo que está enfrentando el cristianismo hoy. Puedes ver otros temas, algunos están grabados, algunos podemos facilitárselos, puedes tú adquirirlos, ¿no es cierto?, a los precios que nosotros damos, que son bien bajitos, ya que cada curso consta de 10 clases y tú puedes ver toda esta información que está allí para ti, puedes revisarla, ¿no es cierto? Y voy a mostrarle con los cursos que van a comenzar ahora. Por ejemplo, José Miguel Alarcón va a impartirnos, ¿no es cierto?, nuestro hermano, este fascinante texto, esta presentación que se llama La batalla entre la ley y el pecado, un análisis bíblico y teológico que desafía la fe adventista y te hace cuestionar la naturaleza de la salvación. Tremendo tema, ahí está explicado, si tú ves en la página web, acá están los precios para Norteamérica y Europa son $60, Latinoamérica solamente $20 y en Chile 30.000 pesos chilenos, porque se da, repito, 10 clases completas con lectura, sobre todo con exposiciones de la palabra. Acá está la modalidad de los días, los horarios, en un horario que le acomode a todo el mundo después del trabajo. Y ahí están los objetivos de aprendizaje, las clases, etcétera. ¿Sí? Tú puedes revisar eso en casa y entonces decíamos que se les da abundante bibliografía a través del WhatsApp. Acá está el curso que voy a impartir yo, que se llama El mensaje de los tres ángeles y la verdad presente, donde vamos a analizar cada uno de los mensajes, ¿no? Cada texto, cada palabra del mensaje de los tres ángeles los vamos a revisar a la luz de todo el libro de Apocalipsis. Tremendo, vamos a intentar hacer eso en clases de 2 horas, donde tú y yo podemos hacer las preguntas que tú quieras y repito, todo fortalecido con material bibliográfico. Y si tú no puedes asistir a alguna de esas clases o te tocó hacer algún compromiso, puedes ver las grabaciones posteriormente que podemos compartir. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no es cierto? Esto es lo que queremos hacer con la ayuda del Señor para su honra y su gloria. Y ahora vamos a comenzar esta clase, masterclass, para ti y para mí, que hemos, ¿no es cierto?, creado con mucho cariño para fortalecer la fe e incentivar el estudio de la palabra de Dios al principio de este año. Si tú pones atención entonces, este es el tema que se titula Verdad e Interpretación Bíblica. Vamos a ver por qué verdad, ¿no? No es solamente leer la Biblia, no es solamente, ¿no es cierto?, investigarla, sino que la verdad presente que Dios ha dado a su pueblo remanente del tiempo del fin debería definir, orientar, ser una brújula para saber cómo leer la Biblia. Esa es la premisa fundamental, ya la vamos a ver. En otras palabras, todos nosotros, los cristianos en todo el mundo, leemos las sagradas escrituras y las interpretamos. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantas múltiples interpretaciones? ¿Por qué hay tantos enfoques diferentes, unos que apoyan y muchos que niegan incluso las verdades fundamentales de la Biblia? ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué hoy en día incluso en nuestra propia iglesia, en nuestra denominación, ha ocurrido o se ha introducido tanta confusión cuando leemos las profecías, la persona de Cristo o el mensaje de la verdad presente que queremos trabajar ahora? Veamos un poco lo que queremos revisar allí. Permítanme, sin embargo, comenzar este tema no tanto para promover una película, que es la que tú ves en pantalla, The Mercy, que en español se llama Una historia extraordinaria, de la plataforma de Netflix,
porque en realidad lo que quiero ilustrar no tanto es la película, sino la historia real de lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Donald Crowhurst. Esto es impresionante, ¿no? Acá yo les voy a mostrar lo siguiente. Es la historia real, dice acá, del desastroso intento del navegante aficionado Donald Crowhurst de completar la carrera del Sundance Time Golden Globe en 1968 y sus intentos posteriores de encubrir su fracaso. Fue una tarea tremenda que se realizó allá en Inglaterra a fines de los años 70, una historia verídica donde este personaje, Donald, vamos a decirlo así, un poco complicado el apellido, él intentó competir, ser parte de una competencia de navegación que iba a ser una de las primeras en recorrer la vuelta al mundo, y como él siempre amó realizar este tipo de tareas, pero él era aficionado, esa no era su principal tarea, su trabajo cotidiano, no era su especialidad. Y aunque él estaba pasando por momentos muy difíciles junto a su familia, tenía una linda familia, él quiso arriesgar todo, vendió, hipotecó incluso hasta su casa, es tremendo lo que hizo este hombre, el riesgo, y se lanzó no solo en su gran pasión que tenía por la navegación, pero también porque quería pagar sus deudas. Estaba prácticamente en bancarrota y se arriesgó. Toda la ciudad estaba expectante con él porque era una persona como parte de la comunidad, pero las cosas no terminaron bien para él, lamentablemente. Entonces, Crowhurst tomó un enorme riesgo al competir sin el conocimiento y preparación necesaria. ¿Sí? ¿Cómo navegar, preguntamos acá, seguro en este mundo? Es triste la historia porque él mintió, por ejemplo, a medida que iba avanzando en la competencia, se quedó tempranamente parado en medio del mar porque además no hizo los arreglos que necesitaba su embarcación a tiempo. Todo lo hizo apurado, salió el último que salió en esta competencia. Todo partió mal a pesar de la actitud positiva de él, y en su mente prácticamente él se enloqueció. Yo no les quiero echar a perder la película si la quieren ver, muy fascinante, pero es muy triste porque él lo que hizo fue una verdadera locura. Lanzarse a mar abierto, a recorrer el mundo, a ganar una competencia, y escuchen bien, sin el conocimiento y la preparación necesarios para hacerlo. Y esto nos ayuda a ilustrar muy bien algo. La hermana White, Elena de White, tuvo un sueño impresionante que se parece mucho justamente a lo que estamos observando allí. Esto ya les voy a dar la referencia donde está. Y ella le escribió en un sueño, en una visión que tuvo, lo siguiente a un hermano X, allí se menciona. Dice Elena de White: anoche tuve un sueño impresionante. Me parecía que usted estaba en una fuerte embarcación navegando por aguas muy agitadas, dice. A veces las olas pasaban por encima del puente y usted quedaba empapado de agua. Usted dijo: me bajaré. Este barco se hunde. No, dijo alguien que parecía ser el capitán. Este barco va a llegar al puerto. Nunca se hundirá. Pero usted contestó: será arrebatado por las olas. No soy ni capitán ni segundo oficial. ¿A quién le importa lo que haga? Deseo aprovechar la oportunidad de llegar a ese barco que se ve más allá. Dijo el capitán: no le dejaré ir allí, porque sé que aquel barco encallará en las rocas antes de llegar al puerto. Usted se enderezó y dijo con tono positivo: este barco ha de naufragar. Lo puedo ver tan claramente como si ya hubiese sucedido. El capitán le miró con ojo escrutador y dijo firmemente: no permitiré que usted pierda su vida subiendo a aquel barco. Su madera está corcomida, dice, y es una embarcación engañosa. Si usted tuviese más conocimiento, ahí está el punto, parecido a la experiencia de Crownsford, podría discernir entre lo espurio y lo genuino, lo santo y lo que está destinado a la ruina completa. ¿Por qué ponemos esta ilustración allí? Ya vamos a ver algunas preguntas, porque Elena de White le escribió a este hermano, lamentablemente, en esta visión que ella tuvo, porque sucede muchas veces así con los hijos de Dios, y aún podría suceder así con la iglesia del Señor. No tener el conocimiento adecuado de la verdad y por lo tanto no tener la preparación que Dios requiere para enfrentar estos últimos días
de la historia. ¿Cómo poder lanzarnos a mar abierta del mar de las ideas, de las filosofías, ¿no es cierto?, de las interpretaciones, sin tener una claridad como un faro que alumbra el lugar oscuro, que es la verdad presente? Por lo tanto, podamos hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la verdad hoy? ¿Cuál es la verdad hoy? ¿Podríamos responder a esa pregunta? ¿Cuál es la verdad para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Tenemos claro como adventistas cuál es la verdad? Además, ¿la conocemos bien o solamente la hemos escuchado de oídas? ¿Conocemos bien lo que es la verdad? ¿La estamos viviendo y proclamando? Porque no es suficiente conocerla teóricamente, tenemos que vivirla y proclamarla en este mundo. Así que, si tú recuerdas bien, por ejemplo, todo a manera de introducción, recordemos que Apocalipsis 10 nos habla de una experiencia del nacimiento, creemos nosotros, de la iglesia adventista y de cómo Cristo, que se presenta simbólicamente como un ángel poderoso, traía un libro abierto en su mano y que ese libro posteriormente se lo dará, será tomado por el apóstol Juan, que representa en ese momento el pueblo de Dios, que va a comer de ese, digamos, librito que son las profecías finales de Daniel 7 al 12, y que serán dulces en la boca de este siervo de Dios, pero que amargarán su vientre. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ahí está la verdad para el tiempo del fin, las verdades del lugar santísimo, del santuario, la verdad de la no inmortalidad del alma, todas las verdades que tienen que ver con el sábado, con la ley de Dios, con la segunda venida de Cristo, con el mensaje de los tres ángeles. Dios ha dado una verdad poderosa a su pueblo, una síntesis de todos los pilares de nuestra fe que están alojados allí en la palabra de Dios. Pero tú y yo tenemos que pasar por la misma experiencia, porque estas fascinantes verdades Dios las quiere revelar a su pueblo, las ha revelado, pero tienen que, en esa amargura del vientre, transformar nuestro corazón como esa espada de doble filo para el tiempo del fin. Entonces, si nosotros, tomando un poquito la idea de un libro de Uriah Smith, Sinopsis de la verdad presente, ya que él escribió un libro en ese sentido, déjenme graficarlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que entonces se ha abierto desde 1844 el lugar santísimo. El Señor ha pasado desde el lugar santo hacia el lugar santísimo para realizar su obra final de expiación. Ahí deben estar puestos nuestros ojos en nuestro Salvador y sumo sacerdote, allí en el lugar santísimo. Y allí está, ¿no es cierto?, la ley de Dios, el sábado, el santuario, el mensaje de los tres ángeles y el tema de la inmortalidad condicional del alma. Todo esto que estamos viendo aquí, por la apertura del lugar santísimo, se expandió, una luz aumentada ha recibido el adventismo con estos hitos, ¿no es cierto?, o pilares de nuestra fe. Allí está. Pero además hemos recibido una guía adicional que es la guía e iluminación del don de profecía. El don profético tan atacado siempre y sobre todo hoy en día es la guía que Dios dejó para su pueblo para levantar un profeta y asegurar que interpretemos correctamente, en forma lo más pura y simple posible, las verdades de salvación para este tiempo. Por eso que es una locura abandonar o descuidar el espíritu de profecía, que es la ayuda hermenéutica, que es la llave, que es la asistencia del Espíritu Santo para interpretar en forma más clara, en medio de tanta confusión hoy en día, la verdad presente, la verdad de Cristo y su obra en el lugar santísimo. Así que dicho esto, pongamos a una premisa básica antes de ver esta temática en sí con 7 pasos que vamos a dar claves para interpretar la Biblia. Y la verdad, premisa básica, que la tarea de leer e interpretar la verdad de la Biblia resulta indispensable comenzar desde la luz que ya se estableció para el adventismo, es decir, la verdad presente o pilares de nuestra fe. El espíritu de profecía es la asistencia divina para asegurarnos una fidedigna y segura interpretación bíblica. No es correcto y no es prudente poder acercarnos a este tema de la verdad y su interpretación como si no tuviéramos ningún tipo de ayuda,
Eso es lo que estamos diciendo. Y nuestros pioneros, por ejemplo, en gran medida ellos colocaron los cimientos por un estudio profundo, particularmente de los libros de Daniel y Apocalipsis, y con la guía del Espíritu Santo mediante el don profético. Y nosotros hoy en día, parafraseando a Pablo, haciéndonos eco que hemos alcanzado el final de los tiempos, tenemos que construir sobre lo que ya se ha establecido, sobre esos pilares que son firmes como el trono de Dios. Debemos trabajar en base a eso y no andar buscando interpretaciones novedosas o curiosas por allí que solamente trastornan la imaginación humana. ¿Qué otra premisa podemos decir? Que toda esta verdad presente nos enseña dos lecciones cruciales, dos lecciones más. En primer lugar, nos enseña y recuerda que la luz del conocimiento de Dios para su pueblo ha ido progresando a lo largo de los siglos. Solo piensen en la justificación por la fe, en la reforma y nosotros. Dicho de otra manera, tenemos una luz acumulada por siglos y tenemos que trabajar en base a esa luz que ya se nos ha dado. Porque si entendemos el tema de la justificación por la fe, con toda su riqueza en la época de la Reforma Protestante, desde el siglo XVI en adelante, evidentemente que con esa riqueza que tenemos, nosotros a la luz del santuario tenemos una comprensión de esa doctrina de la justificación por la fe mucho más avanzada, no con un asunto de presunción u orgullo, sino con mayor humildad, ¿no es cierto?, y prudencia para proclamarla al mundo entero. Tenemos la conexión de la justificación por la fe con el mensaje del tercer ángel, que es en verdad ese mensaje. Tenemos la vinculación directa con la ley de Dios, que no tenían en plenitud Lutero y los reformadores. A eso se refiere esta premisa, que tenemos una luz aumentada que brilla sobre el pueblo de Dios y que debemos proclamarla y vivirla. Y en segundo lugar, que siempre la verdad está unida a una piedad práctica. Todo este conocimiento fue entregado al adventismo para adquirir una genuina experiencia cristiana, un carácter moral, dar testimonio a todo el mundo de qué es un cristiano. En otras palabras, que toda esta luz y este conocimiento aumentado, acumulado por siglos, la verdad presente para este tiempo, las verdades del lugar santísimo, nos deben hacer personas más piadosas, llenas de amor y misericordia por nuestros vecinos, por nuestras familias, por nuestra sociedad. Ser personas mucho más entregadas, muchas más dedicadas, que en nuestra forma de mirar a las personas, en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de vestir, en nuestro estilo de vida, podamos mostrar el precioso y maravilloso carácter de nuestro Señor Jesucristo. La verdad siempre santifica, la verdadera verdad, vamos a decir así, la verdad hoy en día presente para este tiempo transforma el corazón y nos hace mejores hijos de Dios. Así que vayamos entonces, vamos a leer un poquito esta cita que corrobora lo que acabo de decir e inmediatamente vamos a ir entonces a los pasos sobre la interpretación de la verdad presente. Mira lo que dice esta cita, dice acá: la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Elena de White está diciendo esto. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de todas ellas. Y ahora hace la pregunta práctica de la hermana White. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros a quienes ha sido dada toda esta rica luz como herencia? Al concentrarse toda la influencia del pasado con una luz nueva y acrecentada del presente, a todos los que la sigan se les da un poder intensificado. Su fe aumentará y se pondrá en ejercicio en el tiempo presente, despertando una energía y un fervor intensamente ampliado. Y en base a una dependencia de Dios y de su poder, llenarán el mundo y enviarán la luz del sol de justicia hasta los confines de la tierra. Allí está confirmándose para todos nosotros lo que se nos dice sobre esta luz aumentada de la verdad presente. Así que vayamos a un primer punto, bien práctico, de 7 aspectos que ahora podemos nosotros, tú y yo, implementar en nuestro estudio de la Biblia para poder extraer esta verdad presente con la ayuda del Señor. Primer paso,
es el más importante, ¿no? Apartar un tiempo suficiente en la mañana temprano para orar y leer en silencio la palabra de Dios. Eso es lo más importante, queridos hermanos. Tenemos que dedicar un tiempo, pero dedicar un tiempo, un compromiso al comienzo de este nuevo año. Qué tremendo llamado que Dios está haciendo a tu corazón y a mí. Pero para hacer esto, hermanas y hermanos, tenemos que dejar de lado tiempo para otras cosas. Para el celular en primer lugar, dejar el tiempo, ¿no es cierto?, que gastamos tanto en la televisión y en otros medios de comunicación masiva, dejar de acostarnos tan tarde, porque esto altera nuestro estilo de vida, para levantarnos más temprano y de esa manera encontrarnos con nuestro Señor. ¿Qué dice ese texto de Marcos 1:35 para que sea la palabra de Dios la que guíe nuestro estudio, nuestra propuesta de estudio e interpretación de la verdad presente? Dice acá en Marcos, famoso texto pero precioso, estoy leyendo acá directamente de mi Biblia, en Marcos 1, Marcos el capítulo 1, al comienzo del ministerio del Señor, en Marcos 1, y ahora es el versículo 35, lo siguiente, dice hablando del Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús, como pues se presenta en este dibujo hermoso, oraba cuando incluso estaba muy oscuro. Se apartaba a un lugar para encontrarse con su Padre. Eso es lo más importante antes de introducirnos en la Biblia, antes, ¿no es cierto?, de interpretar las verdades de Dios. Tenemos que pasar tiempo con el Señor en oración, de rodillas, poder pasar tiempo a solas con Él, buscarlo de todo corazón. Tenemos nuestro ejemplo supremo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a decidir este nuevo año dedicar tiempo a la oración? Que esto altere tu estilo de vida, que puedas incluso alimentarte mejor, porque si comes liviano en la noche, podrás dormir mejor y levantarte con hambre no solo de el pan físico, sino de la palabra de Dios. Todo esto altera y mejora nuestro estilo de vida. Poder orar con la esposa, poder orar con nuestros hijos, pero también orar, tener, dice acá, un tiempo suficiente en la mañana temprano para orar y leer en silencio. ¿Y por qué temprano? Porque todavía no está, ¿no es cierto?, la actividad y toda la confusión de la ciudad, el ruido de los autos y de las distracciones de la vida, porque el Señor necesita también hablarnos a través de su palabra. El Señor quiere que nos comuniquemos con el cielo, que dependamos más de Él, porque ahí hay silencio para leer bien y que eso entre en nuestra mente, entender mejor las escrituras. Tú necesitas tiempo, tú y yo. Necesitas concentración. Una pantalla, o en una pantalla tú puedes incluso leer la Biblia, pero no es lo mismo. Tienes que tener tu Biblia física y leer varias veces la palabra y dejar que el Señor te hable, que los ángeles de Dios estén contigo. Esta es la primera llave hermenéutica interpretativa para leer la palabra de Dios y sacar la verdad. ¿O no crees tú acaso que es así como Daniel el profeta, cuando no entendió la profecía preciosa de Daniel 8:14, ¿no es cierto?, y no la entendió y estaba amargado, él oró de corazón y Dios envió al mismísimo Gabriel para ayudarle a interpretar la palabra? Yo estoy convencido de que Dios enviará a sus ángeles también hoy, aquellos que hemos alcanzado el final de los tiempos, para entender la palabra de Dios. Si hay un pedido que Dios siempre dice que sí, siempre responde afirmativamente, es cuando sus hijos, tú y yo, oramos a Dios para pedirle más sabiduría, cuando buscamos con sinceridad de corazón y queremos estudiar la Biblia. Dios siempre nos va a ayudar a entenderla. Punto 2. Veamos un punto 2 acerca de estos temas. Segundo, al leer nuestra Biblia, debemos tratar de entender su significado literal. ¿Escucharon bien? Tal cual como estamos leyendo en la Biblia. No debemos preguntar de inmediato qué quiere decir el texto, sino más bien qué dice directamente el texto. Hay una diferencia entre las preguntas. Dicho de otra manera, cuando tú lees la Biblia, tú tienes que leer lo que estás simplemente leyendo. No te preguntes, esto quiere significar tal cosa.
quizás quiere decir esto. Esa pregunta viene después, pero primero simplemente hay que leer el texto en su integridad, el texto en su simpleza, porque la Biblia fue escrita incluso para ser entendido por nuestros hijos pequeños, ¿no es así? Hasta los niños la pueden entender. Es sencilla. No necesitas ir al mejor diccionario de hebreo y griego para entender este texto. La Biblia fue dado a los sencillos de corazón, ¿sí? Pero tenemos que entender el significado literal. No primero preguntar qué quiere decir el texto, sino más bien qué dice directamente el texto. Y miren el ejemplo supuestamente difícil que les voy a colocar. En Daniel 8:14, que es el fundamento de nuestra fe, dice Elena de White, Daniel 8:14, déjenme leerlo, tan conocido texto, dice lo siguiente para aplicar esta segunda regla. Daniel 8:14 dice acá, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese es el texto. La pregunta es, ¿qué dice directamente el texto? No lo que quiere decir, uy, esto se refiere al día de la expiación. Sí, maravilloso. Pero eso no dice el texto. Esto también se refiere a que hay un juicio. Es correcto. Pero antes de hacer esas preguntas, te estás perdiendo algo que está frente a tus ojos. Porque cuando decimos primero qué dice solamente el texto, tú tienes que hacerle preguntas al texto. Repito de nuevo, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Uno se pregunta entonces, ¿hasta? ¿Por qué dice hasta? Es que quiere decir que está hablando de tiempo. Es decir, un tiempo que va a llegar hasta un punto. Hasta, ¿no? Uno dice, yo terminé mi trabajo hasta el mes de noviembre y de ahí empecé otro. ¿Se dan cuenta? Esa expresión hasta tiene que ver con que el enfoque del texto nos está diciendo desde un principio que hay un tiempo, hay un periodo, que ya lo sabemos cuál es, pero que va a llegar hasta un punto. ¿Sí? Es decir, que el énfasis está de ahí en adelante, no en el tiempo mismo. ¿Se entiende? Y después dice 2300 tardes y mañanas. ¿A qué se referirá eso? ¿Se referirá a un tiempo simbólico? ¿Dónde encontramos el significado? ¿Tener que ir directamente a Apocalipsis o a Génesis? No. Tenemos que ver en el mismo texto y que si tú lees en Daniel 8, en el mismo capítulo, y en la interpretación que le va a dar el ángel Gabriel para explicar esta cifra, o en Daniel 7 y en el libro de Daniel, se usa muchas veces la expresión Daniel, esto es para el tiempo del fin. Y se repite en varias ocasiones. Se lo dice explícitamente el ángel. Por lo tanto, esta cifra no puede referirse a días literales, como los protestantes y católicos interpretan. Pero eso tú lo vas viendo desde el texto mismo. Todavía ni siquiera hemos ido a los escritos inspirados de la hermana White, porque acá nos está diciendo eso este versículo, y después habla de que el santuario será purificado. ¿Qué santuario uno podría preguntarse? El santuario. Podría ser el santuario, como muchas veces le llamaron así los judíos al templo de Jerusalén, pero resulta que en el libro de Daniel vemos que ese santuario fue destruido por Nabucodonosor, como dice al principio del libro. Perdón. Y los vasos fueron tomados para ponerlos en el vaso, en el templo de su Dios, dice Nabucodonosor, Daniel 1:2. Y Daniel 9, que es la oración donde pedía sabiduría el profeta, dice que ha sido asolado el templo. Por lo tanto, desde el texto mismo y desde los ataques que el cuerno pequeño hace hacia arriba, hacia el príncipe, hacia el ejército del cielo, etcétera, ya no como las otras bestias que son hacia los imperios terrenales, evidentemente está allí la puerta abierta para decir, esto es el santuario en el cielo. Este es donde se sentó el anciano de días y se abrieron los libros. ¿Se acuerdan cuando fue llevado en el cielo el Hijo del Hombre? Pero solo está allí frente a ti. Y uno dice, uy, qué riqueza que hay en el texto. Y purificado, será purificado. Uno dice, ¿qué será purificado? El santuario. ¿De qué se va a purificar? ¿Hay en la historia de Israel un evento que nos hablara de que un día se purificaría el santuario de algo? Tú ya sabes la respuesta. Pero esos textos y la idea de purificar o limpiar, por ejemplo, registros como en Daniel 7, 9 y 10 y 13 y 14 y otros pasajes más,
están allí en el texto. Eso es lo que tenemos que hacer, preguntarnos por el significado literal de lo que dice el texto para después ir a los siguientes pasos. No es tan difícil y tú y yo todos podemos hacerlo. Avancemos. Otro ejemplo que podemos ver acá, y ahora es el tercer paso, tiene que ver con mirar y reflexionar el contexto del capítulo, el contexto literario y su situación histórica. ¿Sí? Veamos Isaías 6.1 para dar un ejemplo corto, breve, porque esto me llevaría mucho tiempo y yo me entusiasmo igual con estudiar la palabra de Dios. Tantas verdades que hay acá. Entonces queremos ver este tercer elemento que es reflexionar en el contexto, mirar de cerca el contexto. Y tú sabes, 6, si ya lo encontraste en casa, habla, ¿no es así?, de la gran revelación de Dios como Rey en el lugar santísimo, en el santuario. Originalmente estaba allí Isaías en el templo de Jerusalén, en la entrada del templo. No entró allí, pero fue llevado en visión. Dice, vi al Señor. Creo que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y uno se queda omnibulado, ¿no? Omnibulado, queda impresionado con la escena, pero resulta que nos saltamos la primera frase, en el año que murió el rey Usías. Y uno dice, ¿por qué al hablar de una escena tan gloriosa se refiere en su contexto histórico al año de la muerte de un rey y del rey Usías? ¿Por qué no está enfatizando eso? ¿Sí? Es curioso, ¿no? Es curioso que se diga eso, pero la razón es porque, y no tenemos el tiempo para buscarlo ahora, yo les puedo dar la referencia rápidamente mientras busco acá, es porque ese año murió cuando Usías se atrevió, el rey, un rey piadoso, que hizo muchas cosas buenas, muchas cosas importantes, pero lamentablemente hacia el final de sus días, el rey Usías entró al templo de Dios. Los sacerdotes le dijeron que no podía hacer eso, estaba prohibido para él ofrecer incienso, y de todas maneras él entró allí y murió con lepra hasta el final de sus días. Por eso abre así el capítulo 6 de Isaías, porque el profeta, ¿no es cierto?, es llamado por Dios para mostrarle su gloria, su santidad, porque el liderazgo político religioso está en el suelo, porque está lejos, dice, ellos me proclaman a mí por su boca, pero su corazón está lejos de mí. Necesito un profeta de Dios que hable, que respete mi santuario, que respete mis leyes, que sea un siervo de Dios, que no transgreda mi ley como lo ha hecho este pueblo. Ustedes leanse el capítulo 1 de Isaías, este pueblo se ha prostituido, está lleno de sanguinarios, dice, lleno de ladrones. Es triste el escenario. Y el profeta de Dios es llamado. El texto para que lo analicen de la caída de Usías está en Segunda de Crónicas 26, Segunda de Crónicas 26. Y esa es la razón. Por eso que es importante saber el contexto, porque ahora que lo sabemos, entendemos el contraste que establece el texto entre la realidad que estaba viviendo el profeta y todo el pueblo, y cómo Dios ahora se revela y le dice a Isaías, yo te necesito, yo te voy a purificar, soy yo el que te limpia, yo el que te habilito como profeta, yo voy a deconstruir tu lenguaje, vamos a decirlo así, yo voy a, ¿no es cierto?, sacar el pecado de tu corazón a través del carbón encendido, yo te voy a preparar como mi profeta. Que dicho sea de paso, Elena de White hace una aplicación escatológica de este texto y dice que la misma experiencia de Isaías debe ser la que exprese, ¿no es cierto?, la que viva el pueblo de Dios en esta época del lugar santísimo del día de la expiación final. Vamos al cuarto, porque se me acaba el tiempo. Número 4, otra regla importante, y ustedes pueden revisar este video después para repasarlo, es observar cómo el pasaje que estoy estudiando se relaciona con otros textos en el libro y después en toda la Biblia. ¿Cómo ahora, recién después de hacer el análisis previo de los 3 primeros pasos, ahora nosotros podemos analizar ese pasaje con otras partes del libro de Génesis, por ejemplo, si estamos leyendo Génesis y del resto de la Biblia? Eso se llama la analogía de las escrituras, el sensus plenior, todo lo que es
el contenido total de la Biblia y que dicho sea de paso, déjenme decirle, nosotros los teólogos muchas veces hemos desmembrado, hemos destruido. Se nos enseña a veces de que solamente tenemos que abocarnos a lo que dice el texto bíblico y nada más. Pero la Biblia tiene un solo autor. Y ese autor fue el que inspiró a los autores humanos a lo largo de la historia. Así que desde el punto de vista de la autoría, vamos a decir así, de las teorías literarias contemporáneas, es correcto también interpretarlo en toda la Biblia completa. Y si tú lees Génesis del 1 al 11, que hable de la caída de nuestros padres, de la introducción del pecado, de las primeras ciudades, del diluvio y de la torre de Babel, todos esos temas tremendos, tú los puedes analizar y ver que, por ejemplo, tienen muchos ecos allí con el libro de Apocalipsis. Ahí está el surgimiento de Babel, Babilonia. Ahí está el diluvio, ¿no? Muchas cuestiones que se relacionan con el remanente. Ahí está la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que se replica en Apocalipsis 12. Se dan cuenta que tenemos que observar ahora el pasaje que hemos analizado con oración, estudiando el significado literal, ¿no es cierto? Viendo, ¿no es cierto?, el contexto, ahora podemos ver cómo las verdades, el significado que estoy extrayendo se relaciona con el resto de la Biblia. Un estudio fascinante que debe ser hecho. Punto 5. Además debemos extraer principios y lecciones clave para la vida. Debemos detenernos en los términos que más se repiten y sobre todo en lugares o acciones donde aparece Dios actuando. Realizar entonces la pregunta, ¿qué me está diciendo finalmente el Señor a mí y mi situación personal? Eso tenemos que hacer. Ese es en el punto 5 recién. Tenemos que primero leer, pasar tiempo, dedicar concentración y silencio a la lectura de la Biblia temprano por la mañana, en la noche también. Y entonces ahora me hago la pregunta, ¿y qué esto tiene que ver con mi vida? Siempre. Y déjenme hacer un ejercicio breve con el libro de Nahum, un librito poco estudiado. Pero yo quiero que vean cómo funciona esto. Y en el libro de Nahum, léanlo después en casa, capítulo 3, versículo 1, porque el profeta está hablando especialmente aquí contra la nación asiria, el imperio asirio, el neoimperio, vamos a decir, de los neoasirios en el siglo octavo y más bien séptimo en adelante, era un imperio muy sanguinario que eran dedicados a la guerra, ¿no es cierto?, y a la invasión. Fue un imperio conocido, hasta los relieves antiguos en el Museo Británico, por ejemplo, son conservados allí unas escenas terribles, muy sanguinarias, un pueblo muy violento, y el profeta Nahum de parte de Dios le habla a este imperio. Pero miren cómo voy a aplicar yo a mi vida personal algo que parece algo extraño para mí y lejano en el tiempo. Dice Nahum, capítulo 3, versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, de esos que van a robar y se apropian de las demás cosas en tiempos de guerra. Ciudad sanguinaria, dice, llena de mentira y de rapiña. Claro que eso se puede aplicar perfectamente también a la época contemporánea. Estamos viviendo muchos de nosotros en ciudades lamentablemente llenas de sangre. Prendes las noticias a la hora de las noticias y pareciera que estuvieras leyendo el libro de Nahum, ¿no? Pero ¿cómo esto se aplica a mí? Es haciéndose preguntas desde el texto. ¿Será que yo soy sanguinario? ¿Que soy una persona violenta? ¿Que soy una persona ladrona y mentirosa, como dice acá, llena de mentira y rapiña? ¿Será que yo soy una persona que todavía tengo hábitos que son violentos, que respondo con fuerza dentro de mi familia, que a veces se me pasa la mano y golpeo a mis hijos, que la gente me tiene temor, o que todavía cargo culpas del pasado por algún hecho de sangre que haya cometido? Soy una persona que tiende a la mentira. Y uno dice, wow, ¿eso así se puede aplicar la Biblia? Por supuesto que sí, la Biblia es un libro vivo. No es solo para estudiarlo en forma fascinante con el imperio asirio del siglo VII antes de Cristo. Es algo vivo. Pero ¿cómo se hace esto, hermano? Lo que yo acabo de hacer en este pequeño ejercicio es cuando tú previamente has hecho los 4 pasos. Leer profundamente con oración, primero, temprano por la mañana, estudiar el significado literal, ver el contexto que hemos revisado y después ver cómo ese texto se relaciona con el resto del libro mismo que estoy leyendo y de toda la Biblia. Y en quinto lugar recién, ver cómo esto se aplica a mi vida personal.
Si tú llegas ya a este paso quinto, tú has logrado mucho en ese día y Dios va a acompañarte para decirte exactamente qué decisiones más sabias debes tomar. Qué hermoso, qué profundo, qué tremenda es la palabra de Dios, hasta aún en textos que son aparentemente desconocidos para nosotros. Punto 6. Ver, dice acá, cómo mi lectura del pasaje bíblico se relaciona con Cristo y su obra en la cruz y el santuario. Este es un punto mayor, pero este punto solamente lo vas a sacar cuando has hecho los 5 primeros puntos. No se puede inmediatamente. ¿Por qué? Porque como he hecho un estudio profundo de la Biblia, y recuerden que el foco siempre, ¿cuál es? El objetivo final es descubrir las verdades, fortalecer, sustanciar la verdad presente para este tiempo. Entonces ahora tú tienes que hacer todo este estudio y decirte cómo este pasaje bíblico que he leído se relaciona con Cristo y su obra, no solo en el santuario, sino también en la cruz. Es importante. Si nosotros tomáramos el texto que acabo de citar, difícil, no tan fácil de interpretar, de Nahum, uno podría decir, bueno, el pueblo de Dios o el mundo ha llegado a una degradación casi total, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como los tiempos antediluvianos, y haciendo una reflexión amplia, ¿no? Y mientras eso pasa, el Señor quiere, mediante la cruz y la obra en el santuario, transformar el corazón degenerado tuyo y el mío. El Señor puede hacer una obra desde el lugar santísimo para aún en este tiempo de sangre, de violencia, de dolor, donde las ciudades están cayendo. El Señor, mientras tanto en el cielo, está mirando a su pueblo para fortalecernos, para transformarnos, para purificarnos, para hacer efectivo en toda su gracia y su poder la obra de amor en la cruz del Calvario, en ti y en mí. ¿Se dan cuenta? No es difícil. No es porque yo tenga un conocimiento teológico ni nada de eso, eso es solo leyendo tu Biblia y respetando y atesorando en tu corazón la verdad presente. Hace ese ejercicio, por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 24, que nos dice que el Señor enviaría y se le revela al profeta Daniel que el Señor enviaría al Mesías príncipe, al príncipe del pacto, para terminar con el pecado, con la iniquidad, con la rebelión, y en su lugar traería la justicia perdurable, la justicia eterna, la justificación por la fe, el motor que da inicio a la obra en el santuario. La cruz y el santuario siempre tienen que estar unidas, indisolublemente, y una se ilumina con la otra. Y este es el punto 6. Me daría para hacer un tema completo de esto, pero yo les dejo esa tarea para que reflexionen en mis palabras, sobre todo en la palabra de Dios, piensen bien este argumento, este punto y aplíquenlo en su propio estudio de la Biblia. Por último, hay que aplicar, digo aquí, los principios y lecciones para la iglesia y el mundo del tiempo del fin. Este es el último punto. Después que has hecho todo este gran estudio, con la ayuda del Señor, tú tienes que tener una aplicación ahora global. Repito, una aplicación de los principios y lecciones para la iglesia, para el pueblo de Dios, para ti, para mí y toda la iglesia, y para el mundo del tiempo del fin. Y yo les dejo una tarea para que estudien el capítulo sobre la reina Esther en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Léanse ese capítulo, solo se llama Esther, creo. Esther, sobre la reina Esther, en un capítulo. Y es fascinante porque habla, da lecciones preciosas, se refiere al libro de Esther en sus 9 capítulos, pero les dejo una sorpresa. Vean cómo aplica la hermana White el libro de Esther, que es un libro, ¿no es cierto?, de hace mucho tiempo atrás, lo aplica a la iglesia y al mundo del tiempo del fin. Es impresionante, incluso a la crisis del edicto de muerte que sufrirán el pueblo de Dios al final de los tiempos. Hay una conexión con Apocalipsis 13, genial, tremenda. Pero ustedes yo quiero que se fijen en cómo lo hace la hermana joven y se van a dar cuenta que ella sigue fielmente como profeta de Dios este punto 7, este punto 7. Así que hermanas, hermanos, en conclusión, digamos lo siguiente. La verdad presente dada por Dios a la Iglesia Adventista constituye la base sobre la cual debemos leer e interpretar la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra base. Desde allí tenemos que partir. No andar buscando nuevas teorías o reestructurando lo que ya hemos hecho, sino que profundizando, cavando más, sustanciando más estas verdades del cielo. Número 2, el don profético en la persona de Elena de White
debe ser la gran ayuda que ilumine nuestra lectura de la Biblia y la aplicación de sus principios. Y número tres, los 7 pasos de lectura e interpretación de la Biblia pueden ayudarnos a obtener una comprensión de la verdad bíblica y funcionar como un filtro para evaluar cualquier otro viento de doctrina. Así que, queridas hermanas, hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. Ese es mi deseo, que en este tiempo del fin podamos, ¿no es cierto?, buscar al Señor de corazón y especialmente, ¿no es cierto?, en este nuevo año 2025. Que Dios te bendiga.